La palabra de Dios, queridos hermanos, en este día nos pone a todos en alerta. Y digo que nos pone todos en alerta porque es una palabra acertada, que entra, por así decir, en la psicología del ser humano y en aquello que nos dice el Señor que existe en nuestro interior, la imperfección. Hemos visto un fariseo y un publicano. El primero era estupendo, era un superdotado y un superbueno. No tenía nada, sino simplemente lo que tenía era orgullo y soberbia, claro está. Pero él no lo veía. Ahora, sí que veía los defectos de los demás, porque él incluso hasta da el diezmo, considera a los demás adúlteros, les considera ladrones, les considera totalmente malos. Y sin embargo, el publicano, ya sabemos que entre los publicanos y los judíos no había entendimiento, y Jesús nos lo pone varias veces, entre ellos aquel momento en el que se encuentra Jesús y ve que aquella persona era samaritana, no era judía. Pero el publicano era un hombre sencillo, era un hombre que se consideraba lo que era, pues frágil, débil, que saltaba a la primera, etc. Y él pues comienza a darse golpes de pecho diciendo que él era pecador, que era limitado, que era frágil, vulnerable. ¿Y a quién justifica el Señor? Al publicano. Y concluye con esta frase que muchas veces, sin duda, hemos escuchado y tal vez hemos pronunciado. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pensemos un poco cómo sucede en nuestra vida y cómo en muchos momentos, cuando queremos definirnos como los mejores que los demás, me pasa a mí, nos pasa a todos, entonces comenzamos a justificarnos lo bueno que es uno. Y inmediatamente utiliza la crítica destructiva. Y eso es lo que hace daño a la persona, porque en definitiva aquello que dice no lo vive. Luego se pone por encima de los demás, exaltándose por encima de los demás y ensoberbeciéndose delante de los demás. Sin embargo, cuando hay humildad, pues uno reconoce que también tiene fragilidades. Y esto lo reconocemos todos en el momento que nos confesamos ante el Señor, nos confesamos en el sacramento de la penitencia. Pues que no lo hemos hecho todo bien. Y entonces nos damos por enterados y pedimos perdón al Señor. Pero hay algo más que yo querría añadir en este momento. Debemos ser también maestros de corrección. Corregir al hermano es un acto de caridad. Pero antes de corregir, mirarnos a nosotros mismos y decir, yo también soy frágil. Y a este niño que tengo que corregir, a este joven, a esta persona, en ese momento, pues trato de hacerlo con humildad. Porque si se hace con rabia y con soberbia y poniendo ahí el puño como la única forma de hacerle cambiar, ese corazón que quiero corregir no lo va a hacer. Y lo hemos visto muchísimas veces. A mí me han ayudado muchas personas, desde que era pequeñín, lo que me decía mi madre o de mi padre, o lo que me dijeron mis profesores, o lo que me dice mi director espiritual. ¿Cuántas veces eso ayuda? Y ayuda, ¿por qué? Porque nos hace reconocer lo que somos
y al mismo tiempo saber que hemos de ser e ir por el camino de la perfección. Pero cuando uno se hiergue y se pone encima y se pone en la actitud de dominio, pues entonces, ¿qué ocurre? Que entonces llega el momento en el que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Porque la misericordia viene del Señor. Y aquel que se había considerado perfecto, el fariseo, marcha tal y como había llegado. Y formalmente lo había hecho todo muy bien, pero le faltó humildad. Sin embargo, el publicano, que no lo había hecho muy bien, que aquel protocolo de perfección lo había roto, se humilla, se reconoce lo que es y Dios tiene misericordia. Porque solamente es misericordioso Dios cuando somos humildes. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por otra parte, hoy celebramos el Día del Domum, Domingo Mundial, quiere decir do mundo, Domingo Mundial, un acróstico, de las misiones. Ayer estuve en Madrid y pude compartir con dos misioneros que habían sido encarcelados, una de ellas, Gloria Catalina, encarcelada 5 años, de todo lo tuvo que pasar la pobre. Hablando con ella yo me emocionaba, ha salido en los medios. Y otro misionero que también los yihadistas le encarcelaron por 2 años y ha escrito un libro precioso sobre el tema del secuestro durante 2 años por este grupo terrorista. Pero lo que me impresionó de la religiosa, el otro también, pero la religiosa de un modo especial, en los 5 años que estuvo cautiva, rezaba todos los días. ¿Y sabéis lo que hacía? Y ayer, cuando me lo contaba, me llegaba al alma. Miraba al sol y entonces hacía como un acto de adoración a Dios y después pintaba la sagrada forma en un papel y el cáliz. Y entonces se ponía en actitud de como si estuviera celebrando, escuchando y celebrando la Eucaristía. Y me decía, eso para mí era un alivio tremendo, en medio de las circunstancias dolorosas que me encadenaban, que incluso me fustigaban. Me llevaban en la moto en el día más caluroso por el desierto y sudando, y lo único que me hacía vivir en la paz era saber que Cristo estaba conmigo. Impresionante esta experiencia, a que no salen los medios de comunicación. Cuando tenemos tantos misioneros, más de 10.000, y ellos están dando la vida, y como la luz, lucen, no se lucen. Y el otro también, que estaba trabajando con los niños y con los más pobres, un día cautivo va por los yihadistas y entonces él se acordó del texto del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, y entonces perdonaba cuando le insultaban y se callaba y rezaba. Esto solamente lo hace una persona enamorada, ¿verdad? Y es que los misioneros son unos enamorados de Cristo y de la Virgen. Entonces, cuando ayer oíamos estas experiencias que han sido escritas, y cuando uno
siente lo que puede hacer Dios, el gran milagro, porque yo preguntaba a la hermana Gloria Catalina, tal vez Dios te liberó de algo muy importante, de caer en la locura. Y me dice, para mí era una presencia tan viva, tan fuerte, que no podía por menos que rezarle. Y el corazón latía sabiendo perdonar. Porque cuando se perdona, la mejor medicina para el corazón es el perdón. Y así me lo decía con esa sencillez colombiana, y el padre Pierluigi, italiano, nos dieron una lección de cómo cuando uno está en Dios no puede quejarse, porque si se queja, la mente se obnubila, se pierde, y entonces uno cae en la desesperación. Aun en medio de todo eso siempre deja rastros, claro que sí, pero ayer les veía tan vivos, tan sueltos, tan libres, que me decía el padre Pierluigi, esto es lo que me ha dado a mí la libertad, creer en que Dios es Padre de todos y todos son mis hermanos. Pues bien, hoy es el día del Domum, hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, sobre todo de aquellos que están allentes, que han salido fuera, que están en distintos continentes. España es la que más misioneros tiene, 10.000, para que pidamos por ellos. Y para que nosotros también seamos misioneros en la vocación que tenemos. Porque ¿quién es el misionero? El que cumple la voluntad de Dios, el que vive su vida cristiana con entereza, con entrega, con generosidad, sabiendo también que muchas veces nos va a ocurrir como al publicano, que tenemos que decirle, Señor, perdóname, que no he cumplido con lo que tú quieres. Ser misionero es ni más ni menos que dejar que la luz de Cristo penetre nuestra interioridad, nuestras oscuridades, para después ser luz para el mundo. Así se lo pedimos a la Virgen María. Y como me decía el Papa San Juan Pablo II en una ocasión cuando estaba hablando con él, cuando evangelice y todo el día lleve de la mano a la Virgen. Lleve de la mano a la Virgen, porque ella le ayudará. Pues pedimos por los misioneros y para que también Santa María Virgen les lleve de la mano y sigan mostrando que la belleza y la libertad nace del amor de Dios en nuestros corazones y en el amor de Dios en nuestros corazones después operado en el amor al hermano.